Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal YouTube Trabajando con Matemáticas. Seguimos trabajando el conjunto Q, que proviene de la palabra italiana quoziente. Es decir, Q significa realmente las fracciones. Fracciones que pueden ser equivalentes, vamos a ver ese concepto. Vamos a ver el principio para demostrar que dos fracciones son equivalentes. La propiedad fundamental de las fracciones, por la cual se pueden amplificar y simplificar. Y esos son los 4 puntos que van a dar lugar a este vídeo 3. Bien, fracciones equivalentes y ese principio que sirve para demostrar la equivalencia. Primero, fracciones equivalentes son aquellas que representan la misma parte de la unidad. Tienen el mismo valor al dividir numerador entre denominador. Y cumplen el principio de equivalencia, es decir, se demuestra que dos fracciones son equivalentes, a b es equivalente o es igual a cd, son equivalentes si se cumple que a por d es igual a b por c. ¿De acuerdo? Bien, vamos a verlo ahora. Este principio de equivalencia lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Vamos a ver todo, ¿vale? Bien. Representan la misma parte de la unidad. Gráficamente vemos que aquí 2/3 representan lo mismo que 4/6. Su división o cociente es el mismo, 2 entre 3, 0,666 periódico puro, y 4 entre 6, 0,666 periódico puro, ¿vale? Cumplen el principio de equivalencia, es decir, si yo multiplico 2 por 6, que me da 12, es lo mismo que 3 por 4, que me da 12. Evidentemente, si cumplen el principio de equivalencia, hemos demostrado que las dos fracciones son equivalentes. Por lo tanto, para demostrar que dos fracciones son equivalentes, usamos el principio de equivalencia. AB es equivalente a la fracción CD, son equivalentes si A por D es igual a B por C. Y esa sería la forma de demostrarlo. Bien, tenemos esta actividad 15, que es una actividad resuelta, tiene fondo amarillo, y nos dice comprueba si son equivalentes. 9 doceavos y 45 sesentaavos, sí, porque 9 por 60 da 540 y 12 por 45 da 540, sí. Estamos utilizando el principio de equivalencia. 16 por 22 da 352 y 13 por 35, 455, luego no. Es decir, que para demostrar que dos fracciones son equivalentes, usamos el principio de equivalencia. Bien, en estos dos casos nos piden que probemos si son equivalentes. Luego tenemos que utilizar el principio de equivalencia. Era muy fácil esta actividad, simplemente consiste en 9 por 10 y 18 por 5, nos dan los dos casos 90, luego sí, y 5 por 25 y 13 por 9 no dan lo mismo, luego no. Bien, vamos ahora con la propiedad fundamental de las fracciones. Es fundamental, como su propia palabra indica. Y ya veremos por qué es fundamental. Dice que si el numerador y el denominador de una fracción se multiplican o dividen por un mismo número distinto de 0, se obtiene una fracción equivalente. Es decir, si yo multiplico el numerador y el denominador por el mismo número, es decir, multiplico arriba y abajo por otra fracción que tenga el mismo número arriba y abajo, la fracción es equivalente. Efectivamente, 1/3, la tercera parte de la unidad, es lo mismo que las 2/6 partes. Bien, esto es correcto. Esta forma de expresar es la correcta. Es decir, multiplico arriba y abajo por el mismo número. Sin embargo, hay un error que es muy común, que es expresarlo así. Y evidentemente esto es un error, es falso. ¿Por qué? Porque si yo multiplico 1/3 por 2, lo que estoy haciendo es duplicar 1/3. Y al duplicar 1/3 lo que tengo son 2/3. ¿Vale? Esto estaría mal.
si lo que queremos es hacer una expresión para obtener una fracción equivalente, ¿vale? Bien, en este punto 7 vamos a ver la obtención de fracciones equivalentes por amplificación y por simplificación. Es decir, vamos a utilizar la propiedad fundamental de las fracciones para amplificar y para simplificar. Propiedad fundamental de las fracciones. Las fracciones equivalentes por amplificación se obtienen multiplicando numerador y denominador por el mismo número. En realidad es como si multiplicásemos por la unidad. Fijaros que fracciones equivalentes a 3 sextos, voy a tener 3 sextos multiplicando por 2, 6 doceavos, multiplicando por 3, 9 18avos, multiplicando por 4, 12 24avos. Pero tengo que multiplicar arriba y abajo, ¿vale? ¿De acuerdo? La flecha esta nos va a recordar que tenemos que multiplicar arriba y abajo. Entonces, esta fracción original y las otras son equivalentes. Bien, fijaros que aquí tenemos una unidad dividida en 6 partes y tenemos 3 partes de 6. Tenemos 3 sextos, ¿vale? Por lo tanto, vamos a hacer una aplicación de la propiedad fundamental de las fracciones. Si multiplicamos esos 3 sextos por 2, 3 sextos por 2 medios nos da 6 doceavos. Fijaros que realmente estamos cogiendo la misma zona coloreada. Pero claro, las porciones aquí eran relativamente grandes, aquí ya son más pequeñas. Es decir, conforme sacamos fracciones amplificadas, equivalentes por amplificación, los números son mayores, pero las porciones son más pequeñas, porque la unidad la dividimos en partes más pequeñas y lógicamente tenemos que tomar más partes para llevarnos lo mismo. Es lo que nos está diciendo aquí el recuadro este. Observa que al multiplicar las porciones son más pequeñas, pero la suma de todas esas porciones, todas estas, sigue representando la misma parte de la unidad que la fracción original, ¿vale? Es decir, aquí teníamos 3 de 6, aquí tenemos 6, pero de 12. Vamos a multiplicar ahora por 3. ¿Y qué ocurre? Que cuando yo meto en cada una de estas porciones 3 porciones, pues lógicamente son más pequeñas. 3 por 3, 9 y 6 por 3, 18. 9 18avos es equivalente a 3 sextos. Llevamos 9 porciones porque en cada una de ellas hemos metido 3. ¿Vale? Lógicamente, lo que antes era la unidad dividida en 6 partes, al meter en cada una de ellas 3, se ha convertido en 18. Es decir, hemos obtenido una fracción equivalente por amplificación en la que los números son mayores, pero las partes más pequeñas. Y la unidad queda dividida en 18 partes, por lo tanto las partes son mucho más pequeñas y tenemos que tomar más partes para llevarnos lo mismo. Ocurrirá lo mismo si ahora 3 sextos lo multiplico por 4. ¿Qué quiere decir que multiplico arriba y abajo por 4? Pues quiere decir, cuando multiplico abajo por 4, quiere decir que la unidad va a estar multiplicada por 4, es decir, en cada porción va a haber 4 divisiones. Por lo tanto, va a haber 24 porciones pequeñitas. Aunque el número sea mayor, las porciones son más pequeñitas. Y me voy a tener que llevar más porciones, pero más pequeñas. Es decir, si aquí hay 4 porciones y aquí ahora hay 4 y aquí hay 4, me voy a tener que llevar lo que era antes 3 por 4 en cada una de esas porciones, 12 porciones de 24 para llevarme lo mismo. Esto es la propiedad fundamental de las fracciones, ¿vale? Que si multiplico, en este caso arriba y abajo, por el mismo número, lo que estoy obteniendo son fracciones equivalentes. Los números son mayores, pero las porciones son más pequeñas y me tengo que llevar más porciones. Bien, en el 7a2 seguimos con la propiedad fundamental de las fracciones y tenemos aquí un sexto, 2 doceavos, representa lo mismo, 3 18avos y 4 24avos. Fijaros que seguimos en la misma idea de antes. Cuanto mayor son los números
lógicamente mayor son las partes en que hemos dividido la unidad, ¿vale? Y lógicamente más trozos pequeños tenemos que llevarnos para llevarnos lo mismo. Y cuanto más trozos pequeños nos llevamos, el número es mayor, ¿vale? Espero que quede ya bastante claro. Bien, vamos a ver ahora en el punto 7b las fracciones equivalentes por simplificación. Seguimos trabajando la propiedad fundamental de las fracciones, pero si os acordáis, la propiedad decía dos partes. Y las fracciones equivalentes por simplificación se obtienen dividiendo numerador y denominador entre el mismo número, ¿vale? Entonces estamos simplificando si dividimos arriba y abajo por el mismo número. Bien, en este caso 25 décimos es lo mismo que 25 décimos entre 5 quintos, es decir, 5 medios. En este caso vamos a ver ahora ejemplos. Bien, seguimos con la propiedad fundamental de las fracciones, pero aplicada ahora a la simplificación. Es decir, tenemos, fijaros, en este caso dividido en 12 partes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, está dividido hemos tomado 6 partes de 12 y lo que vamos a hacer es dividir. Es decir, si yo ahora lo que hago es dividir los 6 entre 2, pues la parte que tomaré será mayor, ¿vale? Y lógicamente 6 entre 2 son 3, pero también si cada una de estas partes las he dividido entre 2, lógicamente voy a tener que tomar los trozos más grandes y menos partes. Es decir, conforme simplifico, las partes son más grandes y los números más pequeños. Bien, vamos a hacerlo ahora con dividiendo entre 3. Fijaros que si dividimos entre 3, 6 entre 3 me da 2. Quiere decir que cada 3, 1, 2 y 3 era una porción. Por lo tanto, si tenía 6 y las agrupo de 3 en 3, me quedan 2. Por lo tanto, si las he agrupado de 3 en 3, aquí hay una porción, aquí hay otra, aquí hay otra y aquí hay otra. Es decir, 6 entre 3, 2, 12 entre 3, 4. La unidad está dividida en 4 partes ahora. Por lo tanto, insisto, cuando simplificamos, nos interesa encontrar los números más pequeños, ¿vale? Porque las partes, los trozos en los que se dividen, son cada vez más grandes, ¿vale? Los números son más pequeños, pero las partes representadas son mayores. Vamos a hacer lo mismo ahora, pero dividiendo entre 6. Fijaros que si dividimos 6 entre 6, me da la unidad. Quiere decir que si estas 6 las agrupo, estas 6 también las agrupo, por lo tanto, la unidad está dividida en 2 partes y he tenido que tomar solo una. Por lo tanto, la fracción reducida de la inicial sería esta, porque ya no puedo hacer los trozos más pequeños. Es decir, un medio serían los números más pequeños, son primos, en este caso son primos, en otros casos son primos entre sí, son primos, y por lo tanto sería la fracción irreducible. Los números más pequeños representan a las partes más grandes, cada vez más grandes. Observa que al dividir las porciones son más grandes, pero siguen representando la misma parte de la unidad. Bien, vamos a realizar esta actividad que es de comprensión de verdadero o falso, a ver si nos sale bien con todo lo que hemos visto y no cometemos ningún error. La expresión 5 décimos es igual a 5 décimos entre 5 igual a 1 medio es correcta al simplificar. Esto es falso. Hemos visto que para simplificar hay que dividir arriba y abajo. Esto es una operación distinta. Esto es una división de una fracción entre un entero. No. Hay que dividir lo de arriba y lo de abajo, hay que agrupar de 5 en 5. ¿Vale? Por lo tanto, esta expresión es errónea. La expresión 5 décimos es igual a 5 décimos por 2 es igual a 10 veinteavos. ¿Es correcta al amplificar? Pues estamos en lo mismo. Es falso, porque lo he expresado aquí mal.
tengo que hacer 5 por 2 y 10 por 2. ¿Vale? Porque cada una de las partes queda multiplicada en 2 y cada una de las partes queda multiplicada en 2, pero arriba y abajo. En realidad, el principio fundamental de equivalencia multiplica o divide por la unidad, aunque expresada como una fracción con el mismo numerador y el mismo denominador. Esto es verdad. Fijaros que cuando yo digo que un medio lo multiplico arriba y abajo por el mismo número, es decir, un medio lo multiplico por 5 quintos. Es que 5 quintos es 1. Y si lo hubiese multiplicado por 6 sextos, pues estaría multiplicando por 1. Y si lo hubiese multiplicado por 7 séptimos, estaría multiplicando por 1. Ahí está precisamente el quid, el núcleo de lo que es el principio fundamental, la propiedad fundamental de las fracciones. Si yo hago ahora 10 veinteavos, lo divido entre 10 décimos es 1. ¿Vale? ¿De acuerdo? Por lo tanto, es verdad. Si multiplico arriba y abajo por el mismo número, es como si multiplicase por 1. Bueno, pues es que acabo de decir, es lo mismo. Si multiplico arriba y abajo por el mismo número, es lo mismo. ¿Vale? Luego, ¿es verdad? Sí. Bien, pues tenemos más actividades de verdadero o falso. Cuando tenemos fracciones por amplificación, los números son mayores, pero cada una de las porciones en que se divide la unidad son más pequeños. Ya hemos visto que cuando tenemos la amplificación, los números ciertamente son mayores y las porciones cada vez son más pequeñas. ¿Vale? Luego es verdad. Cuando tenemos fracciones por simplificación, los números son menores, hasta aquí es verdad, pero cada una de las porciones en que se divide la unidad son más pequeñas. Es falso. Las porciones son más grandes. Es decir, cuanto más simplificamos los números, por ejemplo, un medio sería la fracción más simplificada, digámoslo así, y los números son muy pequeños y sin embargo las partes, fijaros, la unidad dividida en 2 y toma solo 1. Luego, esto es falso. Por simplificación podemos obtener infinitas fracciones. Esto es mentira. Esto es falso. Si estoy simplificando una fracción que solo tiene una posibilidad, por ejemplo 2 cuartos, acabo enseguida. 2 cuartos, un medio, se acabó, ya no tiene, no hay infinitas. La expresión 5 décimos por 2 es correcta al amplificar. Estamos repitiendo que esto es mentira. Aquí estoy duplicando 5 décimos. Si yo divido la unidad en 10 partes y tomo 5 y luego lo duplico, en realidad estaría multiplicando solamente por lo de arriba. Estaría diciendo que tomo 10 décimos. Es decir, esto es falso. Hay que poner arriba y abajo 2. ¿Vale? No sé si esto lo habéis entendido, pero bueno, esto es falso. Arriba y abajo. El método más seguro para simplificar es dividir sucesivamente entre 2. Esto es falso, esto es además una tontería. ¿Y si no son divisibles entre 2 y es divisible entre 3? ¿O entre 5? ¿O entre 7? Es decir, no. Y la división sucesiva entre 2 o entre 3 no es la mejor forma de simplificar. Hallamos el mínimo común múltiplo de los denominadores de varias fracciones para amplificarlas y poder compararlas. Bien, esto es verdad. Si nosotros queremos comparar fracciones, ya lo hemos visto en ejercicios anteriores, que no tenían ni numerador ni denominador igual, lo que hacíamos era el mínimo común múltiplo de los denominadores para que, siendo eso igual, pudiésemos comparar. Luego, esto es verdad. Bien, aquí tenemos una actividad resuelta en la que nos ponen obtén fracciones equivalentes por amplificación y simplificación. Bueno, pues 9 doceavos por amplificación, 18 24avos, 27 36avos, 36 48avos. Ojo, la que se amplifica es esta, es decir, 9 por 2, 9 por 3 y 9 por 4. No se amplifica esta una vez y luego esta y luego esta. No, es esta la que se amplifica. Y por simplificación dividimos arriba y abajo entre 3 y nos da 3 cuartos. Por lo tanto, la amplificación es infinita, porque puedo seguir infinitamente, pero la simplificación tiene fin. Bien, esta es una aplicación directa de lo que acabamos de ver, con lo cual hacemos por amplificación y simplificación, pues hacemos por amplificación 2 y por simplificación pues las que se puedan.
Bien, por amplificación he dicho que hiciéramos 2, entonces fijaros, 36 lo multiplico por 2 da 72, 36 lo multiplico por 3 y daría 108, ¿vale? Lo mismo 24 por 2, 24 por 3. No es esta la que hay que multiplicar, ¿eh? Es esta, por 2, por 3, por 4, etc. Por simplificación, esta es la que hay que dividir. 36 entre 2, 18, 24 entre 2, 12, 36 entre 3, 12, 24 entre 3, 8, 36 entre 4, 9, 24 entre 4, 6. Daros cuenta que 18 doceavos es equivalente a 12 octavos, equivalente a 9 sextos. Y aparentemente no hay una relación tan directa, ¿verdad? Y es porque es de esta de la que hay que sacar la simplificación. Bien, aún podríamos haber seguido dividiendo entre 3, que nos hubiese dado 3 medios. Amplificación, pues son infinitas. 84 por 2, 84 por 3, 40 por 2, 40 por 3. Simplificación, tienen fin. 84 entre 2, 40 entre 2, 84 entre 4. ¿Por qué entre 4? Porque entre 3 podría dividir 84, pero 40 no. ¿Vale? Bien, 21 por 2, 21 por 3, 14 por 2, 14 por 3. Pero ahora, a la hora de simplificar, solo puedo dividir, el único divisor común es el 7. 21 entre 7 a 3 y 14 entre 7 a 2. Daros cuenta que hay que encontrar, por lo tanto, divisores comunes. Bien, fracción irreducible. Se llama fracción irreducible a una fracción equivalente a la primera en la que numerador y denominador no tienen divisores comunes, no tienen ningún divisor común. Es decir, la fracción irreducible se halla dividiendo numerador y denominador entre el máximo común divisor de ambos. Si yo quiero simplificar hasta obtener la fracción irreducible, esta fracción, 45/63avos, tendré que decir 45/63avos entre el máximo común divisor. ¿Vale? De forma que al dividir 45 entre 9 y 63 entre 9, es decir, aplicando la propiedad fundamental de las fracciones, obtendré dos números que son los más pequeños posibles y que representan las porciones más grandes posibles. Bien, vamos a hacer que es una actividad resuelta, para recordar un poco lo del máximo común divisor. 315 70avos, 315 lo divido entre el máximo común divisor y 70 entre el máximo común divisor. Recordamos que tiene que ser arriba y abajo por el mismo número, y el máximo común divisor es 35. ¿Por qué? Porque 315 entre 3, 105 entre 3, 35 entre 5, 7, 7 entre 7 es 1, 70 entre 2, 35 entre 5, 7 entre 7 es 1. Lo ponemos en descomposición factorial y recordamos que el máximo común divisor tenía los que eran factores comunes con el menor exponente. El 3 al cuadrado y el 2 no son factores comunes, el 3 y el 2, pero el 5 sí y el 7 también. Por lo tanto, 5 por 7 es 35. 35 es el máximo común divisor porque son los divisores comunes. Bien, una actividad más para acabar este vídeo. Tenemos que hallar la fracción irreducible de estas tres propuestas. Bien, el máximo común divisor de 60 y 80 es 20, luego 60 entre 20 3 y 80 entre 20 4. El máximo común divisor de estos dos es 24, luego 2 tercios, y el máximo común divisor, que es 12, por lo tanto hay que dividir arriba y abajo entre 12 y da 22 tercios, que son primos entre sí y que son las porciones más grandes y los números más pequeños que podríamos utilizar para obtener la fracción irreducible. Y bien, hasta aquí este tercer vídeo. Nos veremos en el cuarto vídeo, que lo dedicaré a operaciones con fracciones de suma y resta, utilizando el mínimo como múltiplo en los denominadores.